Hola, soy José Pablo Cornide, counselor, y quería acercarme en esta mañana a traer, en forma muy breve y muy chiquitita, eh, herramientas para poder activar nuestra conciencia. Activar nuestra conciencia implica tanto el hecho de poder generarnos un momento, hacernos espacio y luego poder establecer una autorrelación con nosotros mismos. Desde un lugar distinto a lo que quizás cada uno esté en este momento automatizado, ¿sí? Con un pensamiento en bucle o quizás abrumado por una emoción, y darnos en esos momentos una oportunidad de tener opciones, de tener posibilidades, quizás en momentos muy pequeños, es algo sumamente valioso, porque todo aquello que nos identifica nos condiciona, nos limita, nos hace entrar en rutinas tanto de pensamientos, emociones, así como de acciones o reacciones que no nos permiten poder avanzar en nuestra vida teniendo opciones. Y eso es quizás una de las cosas más importantes para poder desarrollar nuestra conciencia. Por eso, en el día de hoy, así como en forma muy pequeña, poder generarnos un momento, aunque sea un minuto, de algo de aquello que nos puede dar un cierto bienestar. En este caso, la pausa. ¿Y qué sería la pausa? La pausa simplemente es la capacidad de poder poner un alto a lo que estoy haciendo. La pausa es darme la posibilidad de que a esa reacción automatizada en mí no tenga posibilidad de ser, al menos no de una forma reactiva. Y cuando hablamos de pausa, estamos hablando de darnos esa oportunidad, ese minuto, ese segundo, ese momento en el cual puedo yo elegir cómo continuar hacia adelante. Normalmente en diferentes situaciones de nuestra vida podemos sentir que los pensamientos entran una y otra vez, rumiando en nuestro interior, ¿sí? O en bucle, pensando durante todo el día sobre lo mismo. Y así también nuestras emociones, de pronto nos sentimos frustrados, nos sentimos temerosos. Y tenemos la sensación de que uno es todo eso, ¿sí? Que toda esa emoción se instaló para identificarnos y uno termina creyendo o sosteniendo que es eso. La pausa es la posibilidad de detenernos y darnos la oportunidad de saber de que en ese momento no solamente soy esa emoción, no solamente soy ese pensamiento, no solamente estoy siendo eso que me abruma, sino que también puedo, por un segundo, no serlo. Quizás la oportunidad de detenerse, la posibilidad de no hacer nada, la posibilidad de simplemente respirar. Por eso la pausa nos posibilita luego el encuentro con uno mismo desde otro lugar, nos posibilita el poder ampliar nuestra visión, nuestro espacio, nuestros puntos de vista. Pero lo primero que tenemos que hacer es saber de que cuando no podemos hacer otra cosa, sí lo que podemos hacer es no hacer lo que estamos haciendo, o sea, detenernos. Y esto de detenernos, para algunos puede ser algo difícil, para otros puede ser algo fácil de poder realizar, quizás con práctica, algunos lo podrán hacer solo, otros necesitan ayuda o acompañamiento, y desde ya debe haber situaciones que por diferentes patologías se necesita asistencia, pero la mayoría de las personas en algún momento necesitamos poder parar, necesitamos poder detenernos. Vivimos en un estilo de vida en el cual todo es agenda, todo es rápido, todo es estimulación. Estamos sobreestimulados en muchos sentidos, desde muchas fuentes. Y normalmente
parece que la sensación de aburrimiento es algo que nos está pesando. Y cuando nos sentimos detenidos, ya sea por un semáforo cuando estás yendo hacia algún lugar, por un contratiempo, cuando las cosas no salen como querés, se inunda una gran frustración. De pronto uno siente que deja de ser eso que uno tendría que ser. Entonces uno está identificado con una idea, identificado en ese momento también con la frustración. E inunda todo y uno quiere reaccionar ante ello, ¿sí? Por la sensación de impotencia, por la sensación de miedo, por la sensación de enojo. Y reaccionar de una forma que posiblemente uno se haga daño o pueda llegar a hacer daño a otro, decir lo que uno no quisiera decir y luego uno arrepentirse. Bueno, esto es algo que desde pequeño lo podemos ir incorporando, aún a los niños, de poder ante la frustración, ante aquello que las cosas no se dan, ante aquello que la vida te detiene, ¿sí? Ya sea una fila en el supermercado, fuiste a pagar impuestos, un semáforo que se te puso en rojo, o simplemente un corte de luz, o sea, algo que de pronto te detiene, que las cosas no salen, como en el día de ayer acá, el paro de transporte público. Son cosas, imprevistos, situaciones, nos habla de lo incierto, nos habla de las situaciones de la vida, nos hablan de aquellas cosas que no podemos manejar. Y a veces esas situaciones son las que nos brindan la oportunidad de hacer un alto. ¿Sí? Tenemos agendas tan cargadas que no somos capaces de poder detenernos. ¿Por qué? Porque detenerse es aburrimiento. ¿Sí? Algo que resuena en muchas generaciones últimamente, ¿no? El me aburro, y siempre tenemos que estar estimulados, necesitamos sentirnos siempre estimulados, pareciera que la vida consta de esos estímulos. Y poder darnos la posibilidad de detenernos, de hacer una pausa, ya sea porque nos lo propone la situación, o realmente uno empieza a tomar conciencia de la necesidad de ello, es algo fundamental. Y se puede empezar por algo muy pequeño, por algo muy, muy, muy chiquitito, que es, por ejemplo, respirar, que es detenerse, o quizás hacer un movimiento consciente. Es llevar nuestra atención a algo diferente. Y en este caso diferente no sería algo para aprender o algo nuevo o algo que me proponen hacer tal cosa. No, 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 no. Es no hacer. Lo primero que uno hace es respira hondo, cerra tus ojos, no hagas. Detenete, hace un alto. Así que si querés modificar tu dirección, si querés hacer un cambio, lo primero que tenés que hacer es detenerte, parar. ¿Sí? La pausa nos permite activar la observación, la pausa nos permite ampliar nuestra visión. Cuando solamente tengo esa visión de túnel en la cual percibo únicamente soy esa emoción, soy ese problema, soy ese pensamiento, está eso en mí y me está definiendo y está hablando acerca de lo que soy, de lo que supuestamente soy y me identifico con eso, ¿sí? Se disparan un montón de emociones. Alto, stop, detenemos, ¿sí? Paramos la pelota, como en un partido de fútbol, ¿sí? O sea, no corras por correr, pará, mirá la cancha, mirá las opciones, mirá las posibilidades, qué estrategia se puede realizar. Pero para poder encarar todo eso como un paso posterior, lo primero es parar, lo primero es parar. Yo normalmente cuando estoy asediado por algún pensamiento, alguna emoción, algo no sale, las cosas no se dan, o simplemente estoy necesitando percibir cómo me siento, lo primero que hago es pongo mis manos en el escritorio, si estoy en el escritorio, respiro, si puedo cierro los ojos, aunque sea un poquito, entorno mis ojos y me doy una pausa, me doy un alto. Quizás voy, tomo algo, me sirvo un vaso de agua, por lo general,
un té, respiro. Si estoy en una fila del supermercado, lo mismo. Porque si no, rápidamente agarras el celular, haces una cosa, lo otro, o sea, buscas estimulación, porque te sentís inquieta, inquieto. No, puedo no hacer nada en este momento. Puedo permitírmelo. Puedo ponerme en off. Puedo detenerme. Y de pronto, ese detenerse y esa pausa genera un alivio en el cuerpo. Pareciera que no, pero genera un alivio en el cuerpo. Correr constantemente, estar en tensión constantemente, estar preocupado constantemente, estar estimulado constantemente, es algo que le pasa factura a nuestro cuerpo. Hablamos de estrés, hablamos de angustias, hablamos de identificación con nuestras emociones o con pensamientos que constantemente se están dando vueltas en nuestra cabeza. La pausa es como el primer paso, es el primer camino. A veces uno lo puede hacer solo, a veces uno necesita pedir ayuda y está bien para poder hacerlo. A veces recurrimos a ciertas prácticas que nos permiten hacer una pausa, pero es simplemente eso. A veces la vida te propone la pausa, ¿sí? Como decía, quizás un semáforo, una fila en el supermercado para pagar los servicios, un contratiempo, algo que se suspende. Pausa. No trato de llenar mi agenda para seguir estimulado porque no quiero hacer contacto, aunque quizás mi ser lo que está necesitando es detenerse, es un segundo. Quizás estirar, ampliar el pecho, cerrar los ojos, respirar profundo. Soy más que esa emoción o ese pensamiento. Soy más que la actividad que pueda estar realizando. Y es hacer contacto conmigo en este momento. Y quizás darme cuenta la tensión que tengo en mis hombros, la sensación que estoy teniendo en mi cuerpo. ¿Sí? Es brindarme una pausa para mí, por mí. Me brindo una pausa para mí. Puede ser sumamente extensa, puede ser de un fin de semana, un día, horas, lo que sea. Yo lo que te propongo hoy en nuestra rutina es tomate una pausa de un minuto. Detener un momento, respirar, fíjate cómo estás, nada más. Es mirarte. ¿Sí? Tomar un vaso de agua, un té, lo que tomes, lo que quieras, algo que te lleve hacia vos. ¿Sí? La pausa es el primer paso para poder activar el ser conscientes en nosotros mismos. ¿Sí? Es una herramienta que nos permite poder volver a uno mismo. ¿Sí? Luego, en la semana que viene, estaré hablando acerca de cómo expandir nuestro espacio de conciencia o cómo ampliarlo para poder hacer incluir aquello que también somos, aunque en este momento quizás uno se deja guiar o se deja llevar por esa visión de túnel en el cual uno solamente es esa emoción, está totalmente identificado, o solamente es ese pensamiento, ese problema, ese conflicto a resolver, lo que sea. Bueno, el segundo paso va a ser ampliar ese espacio. Hoy es detenerte. Y para mí, y eso te lo cuento como personal, descubrir que de pronto en un momento de ansiedad yo podía parar, ¿sí? Porque a veces en los momentos de ansiedad queremos buscar algo que nos satisfaga, que nos dé placer, que nos saque de donde estamos, nos solucione algo, queremos, ¿no? Como esa cuestión de querer resolver. Y de pronto encontrarme de que lo primero que puede hacer es parar. Me di cuenta de que tenía la posibilidad de elegir algo más que mi reacción. Por eso te digo que la pausa es sumamente poderosa, así sean segundos, así sea de minutos, ¿sí? Ante situaciones de mucho estrés o de mucha ansiedad, pausar, ¿sí? Cuando la mente se vuelve también en blanco, cuando existe un bloqueo, pausar, detenete, no tenés que salir corriendo a hacer algo. Respirá y mirate, y mirá, y luego ampliaremos el espacio. Somos más que esa única opción, somos más que esa reacción, somos más que eso que está automatizado, eso que cayó en el sistema por defecto, que simplemente reacciona, dice y hace lo que está habituado o acostumbrado.
¿sí? Y darnos esa es tener opciones. Darnos la pausa es simplemente pararnos para ver de que hay más opciones, que hay más posibilidades, quizás para aprender, quizás para pedir ayuda, pero hay más opciones. Darnos esa posibilidad. Las pausas nos permiten darnos esa posibilidad. Y también, que es el tercer martes, darnos la posibilidad de una autorrelación, de cómo me relaciono conmigo desde la conciencia. Darnos ese espacio para poder permitirnos esa posibilidad. Por eso hoy, así como guía cortita, lo que digo es, no importa cuán abrumado te encuentres, no importa cuán pesado estén tus pensamientos, cuán reiterado están tus pensamientos, recordá que sostienen las emociones. Las emociones se irradian en el cuerpo en menos de un minuto. O sea, es una sensación que inunda todo el cuerpo. Puede ser sumamente fuerte, sí, tal cual. Pero son tus pensamientos luego quien sostienen ese estado emocional. Entonces es importante saber de que cuando uno entra en esa rumiación mental, cuando uno entra en ese constante, ¿no? Pájaro carpintero en la cabeza, cuando uno está ahí sosteniendo ese estado, ¿sí? Hace de que solamente uno sea eso. Entonces, pausa, tómate un momento, respira, cerrá tus ojos, fíjate cómo está tu postura, fíjate cómo estás, mira otra cosa, tomate un vaso de agua, tomate un té, ¿sí? Abrí la ventana, no sé, hace algo que te permita poder conectar con algo más, ¿sí? O sea, y ese algo más en la pausa es simplemente no salir corriendo a hacer lo que siempre hago, ¿no? Encenderse un cigarrillo, comer, o sea, pegarse un atracón. O sea, entiendo que hay cuestiones patológicas y uno necesita pedir ayuda y quizás necesita asistencia médica en algunas cuestiones puntuales, pero a veces simplemente es la sobreestimulación, a veces simplemente es ese accionar por defecto, ¿sí? Es esa automatización de siempre hago lo mismo, ¿sí? Y el cerebro ya lo tiene como determinado. A veces es respirá, pará, y fíjate que puede haber opciones, que puede haber posibilidades, que uno puede salirse del automático, ¿sí? Y la conciencia es un camino, es una forma, una manera, ¿sí? Los próximos martes estaré compartiendo algo más. Hoy simplemente es eso, fíjate en diferentes momentos del día, de la semana, tómate el momento simplemente de parar y ver que podés parar. Aunque sea por un momento, luego quizás lo haces, quizás sigue lo otro que está ahí, porque por el momento tal vez sea la única opción. No importa, pero empezá a observar de que tenés ese poder, ¿sí? El poder de decir, bueno, pero todavía no. O sea, tengo ganas de salir y romper, pero todavía no. Me tomo un momento, respiro. Después tal vez lo haga. Pero en el momento en que empiezo a darme pausas, darme espacios, brindarme eso, me estoy dando la posibilidad de observar algo más, de poder llegar en algún momento a tener más opciones. Y eso me parece que es fundamental o es sumamente importante cuando hablamos sobre el hecho de poder ser conscientes y desde la conciencia poder tener un impacto de relación y de vínculo con uno mismo. Así que bueno, deseo que tengas un buen día, que puedas poner esto en tu práctica, así sean segundos, y de nuevo, así te lo proponga la vida, ¿no? O sea, una fila en un supermercado, no busques el celular. Tómate una pausa, respirá, cerrá un momento los ojos, tené contacto contigo, está con vos. Sé más que esa sobreestimulación que estamos teniendo, sé más que ese hábito que se dispara automáticamente, ¿sí? Eso que en el interior pareciera que nos está pidiendo esa estimulación constante en esta época, ¿sí? Aburrirse no es malo, necesitamos encontrar ese valor, pero eso es para otro día. Hoy simplemente te propongo eso. Te propongo, hace pausas, porque las pausas hacen espacio y nos permiten relacionarnos con más opciones. Así que te mando un abrazo grande, tengas buena semana y nos estamos viendo el próximo martes.